Bueno, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a este webinar gratuito que estamos desarrollando en la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer. Este webinar pues se está desarrollando mediante la unidad de formación continua de la universidad. Y pues tenemos a nuestro facilitador, el licenciado Walter de Jesús Amaya Méndez, quien es el experto en el tema pues, de impuestos diferidos y él nos estará desarrollando el día de ahora este webinar. Pues es un gusto para nosotros poder tenerles a cada uno de ustedes presentes pues en esta sesión en vivo. Así que quiero dejarlos con el licenciado Walter de Jesús Amaya, quien es licenciado en Contaduría Pública y él se desarrolla en su profesión como contador y auditor de diferentes empresas. Tiene una amplia experiencia en temas de contabilidad, de finanzas y de auditoría. Y en esta ocasión, pues, él es el experto en el tema respecto al impuesto diferido. Los dejo entonces con el licenciado Walter de Jesús Amaya para que podamos iniciar el desarrollo de este webinar gratuito. Ok. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. ¿Cómo les va? Espero que les vaya bastante bien, ¿verdad? Tomando en consideración, ¿verdad? De que vamos a dar inicio a este webinar realmente pues enfocado al impuesto a la ganancia, ¿verdad? No sé si vas a hacer algún comentario, José Roberto, antes de iniciar, ¿verdad? Puedes hacerlo, pues, si tenés algún interrogante. Hola, José. O creería de que se te activó por ahí quizás por error, ¿verdad? Pero igual, vamos a iniciar en este momento lo que se refiere específicamente pues, al impuesto a la ganancia, que es un tema muy interesante, pues, y nosotros como auditores y como contadores, tenemos que tener en consideración o tenemos que tener mucho conocimiento en la área realmente pues del impuesto a la ganancia, ¿verdad? ¿Por qué razón tenemos que tener mucho conocimiento? De hecho, pues si usted es contador, tiene que saberlo aplicar de manera totalmente técnica, ¿verdad? Técnica se refiere, pues, tomando en consideración las bases de las normas internacionales de información financiera y asimismo, pues, las bases tributarias, que es lo que nos hace realmente, pues, determinar, ¿verdad? Las diferencias temporarias y asimismo, pues, el activo o pasivo por impuesto diferido, ¿verdad? Bueno, esto es prácticamente, pues, lo que vamos a estar analizando en este webinar, ¿verdad? Que de hecho, pues, se vuelve bastante interesante porque vamos a tratar la manera de cubrir media hora realmente pues, de teoría para que tengan una base totalmente técnica y asimismo nos vamos a ir a un Excel, ¿verdad? Para que vayamos analizando cómo se tiene que determinar el impuesto a la ganancia. Pero antes quiero compartir, ¿verdad? Quiero compartirles prácticamente pues detallitos. Bueno, este es prácticamente pues un tipo de mensaje, ¿verdad? Que nos deja Albert Einstein, la cual nos dice que los intelectuales resuelven los problemas, ¿verdad? Los genios prácticamente pues los evitan, ¿verdad? Y este es mi perfil profesional, ¿verdad? En la cual pues de igual manera soy licenciado en Contaduría Pública, posgrado en entornos virtuales, estoy terminando realmente la maestría internacional en Auditoría y Gestión Empresarial, ¿verdad? Y de hecho pues he iniciado realmente pues, un estudio de maestría de Administración Financiera pues en Lowell University, allá en Florida, ¿verdad? Entre otros diplomados que tengo por ahí, ¿verdad? Entonces, prácticamente mi perfil, los objetivos, ¿verdad? Tanto generales como específicos, ¿verdad? En la cual va enfocado específicamente, pues, al tratamiento, ¿verdad? O la determinación del impuesto a la ganancia, específicamente, pues, al cálculo del activo o pasivo por impuesto diferido, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a aprender en este webinar, verdad? Bueno, el impuesto a la ganancia como control, las diferencias permanentes y temporarias, ¿verdad? Una tabla de decisión que es muy importante que nosotros la tengamos a la mano al momento de poder analizar específicamente, pues, el impuesto a la ganancia y asimismo un proceso para determinar el impuesto a la ganancia de acuerdo, pues, a la sección 29, ¿verdad? Que prácticamente, pues, es la parte técnica que nosotros tendríamos que tener, ¿verdad? Como parte teórica. Y el Excel, ¿verdad? La práctica en Excel que nos vamos a enfocar específicamente, pues, a analizar, ¿verdad? Un caso práctico, ¿verdad?
enfocado específicamente a la determinación del impuesto a la ganancia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a estar analizando, pero antes de eso, cuando nosotros comenzamos a analizar el impuesto a la ganancia, hay que tomar en consideración varios aspectos importantes, ¿verdad? Que primeramente es determinar una base financiera, que la base financiera va enfocado a la parte técnica, ni para las pymes o NIF completas, y asimismo considerar una base tributaria, que prácticamente la base tributaria va enfocada a las leyes nacionales, ¿verdad? Si nosotros tenemos bien claro al momento de poder analizar la base financiera y la base tributaria, ya se nos hace más fácil poder determinar las diferencias temporarias, ¿verdad? Porque de hecho, pues, es el proceso técnico que nosotros tendríamos que ir aplicando, ¿verdad? Base financiera, base tributaria, determinación de impuestos, de diferencias temporarias y asimismo, pues, la determinación del cálculo del activo o pasivo por impuesto diferido, ¿verdad? Entonces, con base a eso, pues tenemos que tomar en consideración los aspectos importantes, que prácticamente son eso, ¿verdad? Pero ¿cómo nosotros podríamos aplicar en nuestro diario vivir, ¿verdad? Lo que se refiere realmente al impuesto a la ganancia. Bueno, de hecho, pues cuando ustedes comienzan o cuando nosotros comenzamos como contadores a analizar específicamente este punto del impuesto a la ganancia, lo que hacemos es tomar en consideración el estado de situación financiera, ¿verdad? Comenzamos a analizar efectivo y equivalente al efectivo, si aplica o no aplica el impuesto a la ganancia, ¿verdad? Uno tiene que decir sí o no, ¿verdad? Tipo como un cuestionario, un checklist, ¿verdad? Para efectos de poder ir avanzando con todo el proceso de aplicación dentro de la información financiera. ¿Qué tal si ustedes vienen y dicen efectivo y equivalente al efectivo, aplica el impuesto a la ganancia? Bueno, todo va a depender de algo, ¿verdad? Si ustedes dicen que no, bueno, entonces tienen que justificar el por qué no aplica, ¿verdad? Si ustedes dicen que sí, tienen que justificar el por qué sí aplica a través de una referencia de leyes tributarias, ¿verdad? Porque eso es lo que hace diferente pues a la base financiera con la base tributaria. Posteriormente pasa a analizar las cuentas por cobrar, ¿verdad? Y usted dice, bueno, ¿será de que aplica el impuesto a la ganancia por las cuentas por cobrar? Sí o no, ¿verdad? Y usted, como ya tiene mucho conocimiento del impuesto a la ganancia, le dice que sí, ¿verdad? Perfecto. ¿Con qué normativa tendría que ir aplicando realmente? Pues la base financiera, ¿verdad? Recordémonos de que aquí puede enfocarse específicamente pues a aplicar, ¿verdad? La NIF 9, que es instrumentos financieros, o la sección 11, ¿verdad? En pymes. Entonces, con base a eso, pues comenzamos a analizar lo que son los reconocimientos, lo que son prácticamente pues las mediciones, ¿verdad? Con base al enfoque técnico de normas internacionales de información financiera, ya sea completas o pymes. De igual manera, esa es la base financiera, así que de igual manera tiene que analizarse un enfoque totalmente tributario, ¿verdad? Entonces ustedes dicen, ¿será que aplica o tiene incidencia tributaria realmente las cuentas por cobrar? Uno dice, sí, ¿verdad? Porque de hecho, pues, allá por el artículo 28 del reglamento, ¿verdad? De la ley de impuestos sobre la renta y el artículo 32, no se especifica de que se tienen que realizar gestiones administrativas de cobro, ¿verdad? Y cuando ya habla la ley tributaria de que tiene que hacer gestiones administrativas de cobro, uno dice, bueno, entonces sí tiene incidencia tributaria. Y ahí como comenzamos a analizar o armar prácticamente la base, ¿verdad? Tanto financiera, tanto tributaria, ¿verdad? Y asimismo determinamos prácticamente por las diferencias temporarias. Con base a las diferencias temporarias, se analiza con el enfoque realmente de la tasa vigente, de acuerdo pues, a lo que nos dice prácticamente un párrafo de la norma, ya sea un 25 o un 30% pues, de la tasa vigente, ¿verdad? Actual. ¿Qué significa eso? De que si yo comienzo a analizar bajo la perspectiva de que voy a calcular, ¿verdad? El impuesto, ¿verdad? De acuerdo a la tasa vigente, allá por el artículo 40 o 41, me parece, de la ley de impuestos sobre la renta, establece de que tiene que considerar realmente un 25 o un 30%. Todo va a depender específicamente de sus ingresos, ¿verdad? Entonces, si es así, uno dice, bueno, si tiene $150,000 en adelante, eso se considera realmente de que tiene que aplicar el 30% con base, pues, al cálculo del activo o pasivo por impuesto diferido. Pero si no tiene, si es menor a $150,000 de ingresos, eso me indica de que yo tengo que aplicar un 25%, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les comento todo esto? Porque esto se tiene que llevar a la práctica, tiene que verse con un enfoque totalmente pues, tributario, que lo estamos analizando en este momento, y ya cuando uno dice, bueno, si los ingresos son mayores a 150,000,
entonces yo tengo la obligación de multiplicar las diferencias temporarias por el 30%, en la que prácticamente pues todo va a depender de sus ingresos. Entonces, ya cuando se calcula, ¿verdad? Lo que corresponde prácticamente a la diferencia temporaria por el 30%, yo determino un activo o un pasivo por impuesto diferido, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que ir analizando. Recordemos de que aquí yo solamente les estoy comentando lo que se hace, ¿verdad? Se hace prácticamente pues ya ya en el diario vivir, ¿verdad? Y de hecho, pues, es una antesala realmente antes de comenzar la diapositiva, ¿verdad? Entonces, y así voy analizando punto por punto o elemento de los estados, del estado de situación financiera. Entonces, como ya sabemos de que las cuentas por cobrar sí aplican el impuesto diferido, perfecto, ¿verdad? Yo ya le digo un chequecito que sí y le agrego realmente la base tributaria, los artículos que lo regulan para efectos de poder justificar en mi papel de trabajo, ¿verdad? De que sí aplica prácticamente para el impuesto diferido. ¿Por qué tengo que ir armando mi papel de trabajo? Porque de hecho, pues cuando llegue el auditor, le va a decir, mire, señor contador, ¿y usted cómo determinó el impuesto a la ganancia, verdad? O el impuesto, o el activo o pasivo por impuesto diferido. Y usted no le va a decir, no, lo que pasa es de que lo hice así al aire libre y determina el impuesto, ¿no? ¿Verdad? Tiene que justificar a través de un papel de trabajo que usted tiene que ir realizando tanto la base financiera, la base tributaria, la determinación de las diferencias temporales ¿sí? Y el cálculo del activo o pasivo por impuesto diferido. Y usted va armando su papel de trabajo, ¿verdad? Tal grado de que tiene que tener prácticamente su evidencia de cómo usted calculó, ¿verdad? El impuesto a la ganancia, tanto activo como pasivo por impuesto diferido. Entonces, con base a eso dice, bueno, cuentas por cobrar si aplica. Perfecto, ¿verdad? Ya lo tengo ya planteado para posteriormente pues, irlo aplicando. Posteriormente, pues yo comienzo a analizar lo que son los inventarios, ¿verdad? Cuando comienzo a analizar los inventarios, hay puntos bien determinantes. Y con esto, pues, creería de que les voy a, quizás les voy a compartir realmente esta información, ¿verdad? De hecho, cuando ustedes estén en un cierre, ¿verdad? Un cierre el 31 de diciembre, ¿verdad? De X año, lo primero que tienen que hacer es determinar, ¿verdad? O pasar un diagnóstico, ¿verdad? De la determinación del deterioro de los activos. ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque en un determinado momento, ¿verdad? Si yo en el diagnóstico determino que tanto las cuentas por cobrar, los inventarios, ¿verdad? Propiedad, plantilla, equipo, proveedores, cuentas por pagar, ¿verdad? Los préstamos bancarios e incluso patrimonio, están totalmente deteriorados, eso me da un indicador, ¿verdad? Y ese indicador me dice de que yo tengo que aplicar, ¿verdad? Lo que corresponde pues al impuesto de la ganancia. ¿Por qué razón tengo que aplicarlo si yo en un determinado momento pues determino que hay un deterioro de los activos o de las cuentas de los estados del estado de situación financiera? Porque de hecho, cuando existe prácticamente pues un deterioro, en este caso de los inventarios, ¿verdad? En un determinado momento pues nosotros tendríamos que justificar una base totalmente tributaria, ¿verdad? Entonces, en un determinado momento venimos y comenzamos a aplicar, ¿verdad? Lo que es la parte de los inventarios, comenzamos a analizar una herramienta gerencial que es muy interesante, que es el valor neto de realización, ¿verdad? Que eso prácticamente pues es otro tipo de metodología, pero es bien importante porque de hecho pues se tiene que ir analizando bajo esa perspectiva. Y asimismo, si yo le aplico el diagnóstico a los inventarios del deterioro y determino que hay un deterioro dentro de los inventarios, entonces automáticamente me manda, ¿verdad? A que haga una referencia técnica de lo que se refiere pues al impuesto de la ganancia. Entonces como que ya hay puntos bien determinantes. Si nosotros comenzamos a realizar el diagnóstico y determinamos que la mayor parte de las cuentas en nuestro estado de situación financiera aplica el deterioro, entonces yo automáticamente, pues bueno, comienzo a referenciar el impuesto a la ganancia, ¿verdad? Y analizarlo bajo la perspectiva de determinar un activo o pasivo por impuesto diferido. Y eso prácticamente sería en todo el análisis de los elementos de la información financiera, del estado de situación financiera, ¿verdad? Entonces, ahí comenzamos a analizar, ¿verdad? Si los inventarios tienen, ¿verdad? Deterioro, pues automáticamente, pues digo, bueno, sí, aplica el impuesto de ganancia. Y comienzo a formar mi base, ¿verdad? Tanto financiera, tanto tributaria, ¿verdad? Y un determinado momento, pues lo que corresponde para la determinación del activo o pasivo por impuesto diferido. Y así voy analizando mi estado de situación financiera, ¿verdad?
a tal grado de que, bueno, yo llego prácticamente a propiedad, planta y equipo, y es la cuenta quizás más complicada que podríamos tener, ¿verdad? Porque de hecho, cuando comenzamos a analizar bajo un enfoque totalmente financiero, bueno, tendríamos que analizarlo con base pues a los métodos de evaluación, ¿verdad? Tanto una evaluación del costo histórico o una evaluación realmente por reevaluación, ¿verdad? Entonces, todo eso tendríamos que nosotros ir aplicando dentro de las cuentas o de los elementos del estado de situación financiera con base técnica, ¿verdad? Pero ahí surge un punto bien importante. Todo lo que estamos comentando, ¿verdad? De la parte técnica, todo tiene que ser referenciado a través de su política contable. Si la política contable que yo manejo en mi contabilidad me establece realmente, ¿verdad? Que yo en la parte de propiedad, planta y equipo, ¿verdad? La maquinaria lo voy a depreciar, pues, a 7 años, por decirlo, o a 10 años, todo va a depender prácticamente pues, de mi política. Entonces, ahí ya se vuelve bastante interesante, porque de hecho, pues tiene que comparar, ¿verdad? La parte tributaria, ya por el artículo 30, ¿verdad? De la ley de impuestos sobre la renta, donde establece cuál es el porcentaje o cuáles son los años que se tendría que calcular para efectos de poder determinar la parte de la depreciación, ¿verdad? Específicamente de la maquinaria, ¿verdad? Entonces, cuando comenzamos a analizar de una manera totalmente técnica, bueno, sabemos de que todo va referenciado a través de mi política contable. 7, 10 años de depreciación, perfecto. Está documentado a través de mi política. Pero la base totalmente tributaria, ¿verdad? A través del artículo 30, para efectos de depreciación, yo tengo que analizar, ¿verdad? ¿Cuánto es el porcentaje o cuánto es el tiempo que tengo que calcularle la depreciación, ¿verdad? A mi maquinaria, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a ese artículo, pues podríamos estar analizando, ¿verdad? Que podría aplicarse 5 años, dependiendo realmente, ¿verdad? Entonces, uno dice, bueno, si tengo la parte tributaria, ¿verdad? En la cual tengo que aplicar que es 5 años, ¿verdad? Entonces, tengo la base técnica con base a normas internacionales que dice que yo puedo aplicarlo de acuerdo a mi política 7 años o 10 años. Entonces, ahí se me dan las diferencias en el tiempo, ¿verdad? Y eso es lo que la norma internacional a través del impuesto de la ganancia pues determina, ¿verdad? Que se tiene que determinar pues las diferencias en el tiempo. Y asimismo pues aplicar lo que corresponde pues a la determinación de las diferencias temporarias, ¿verdad? Cuando nosotros comenzamos a analizar específicamente propiedad, planta y equipo, hay muchos, pero muchos detalles que considerar. Primeramente, la depreciación, ¿verdad? Que la depreciación prácticamente se da pues a través de la política contable, ¿verdad? De nuestra contabilidad, pues que estamos manejando prácticamente la base financiera, pero asimismo pues la parte tributaria, que todo va regulado a través del artículo 30 de la ley de impuestos sobre la renta. Entonces, aparte de eso, tenemos que ver si tiene realmente pues un valor residual, ¿verdad? Que podría en un determinado momento generar el impuesto de la ganancia, ¿verdad? Asimismo, tendríamos que considerar prácticamente pues el desmantelamiento, ¿verdad? Y rehabilitación del sector, ¿verdad? Cuando hablamos del desmantelamiento, de hecho, pues por allí al momento de realizar o determinar el costo de adquisición, pues la norma nos indica de que tenemos que incluir, ¿verdad? El costo de desmantelamiento. Y ese costo de desmantelamiento nos genera prácticamente pues el impuesto a la ganancia, ¿verdad? Que de igual manera pues son puntos bien determinantes al momento de poder analizar lo que se refiere pues a propiedad, planta y equipo, ¿verdad? Entonces, tomando en consideración todo lo que les he comentado, que ya vimos cuentas por cobrar, ¿verdad? Inventarios, propiedad, planta y equipo, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, si la mayor parte de cuentas o de elementos de mi estado de situación financiera aplica el impuesto a la ganancia, ¿verdad? Y así tiene que ir aplicando específicamente o analizando lo que corresponde pues a las cuentas de proveedores, a las cuentas realmente de cuentas por pagar, a los préstamos bancarios, ¿verdad? Si hay deterioro prácticamente pues en los préstamos bancarios, ¿en qué momento puede darse un deterioro en los préstamos bancarios? ¿Qué tal si la empresa viene en un determinado momento no paga cuota, ¿verdad? No paga 1, 2, 3, 4, 5 cuotas? Entonces ya se vuelve, ¿verdad? Bastante interesante, o ya se vuelve prácticamente pues que un deterioro realmente en los préstamos bancarios, ¿verdad? Entonces, por el momento no estoy pasando la diapositiva, solamente estoy comentándole, ¿verdad? ¿Qué es lo que tendríamos, bueno, qué es lo que hacemos prácticamente cuando nosotros comenzamos a analizar, ¿verdad? La parte de lo que corresponde al impuesto de la ganancia ya en nuestra contabilidad, ¿verdad?
Tal vez me confirman si me escuchan, por favor, porque por ahí comentan de que no me escuchan. No sé si solamente el colega tiene problemas de audio, ¿verdad? No sé si alguien más me podría confirmar. Se escucha bien, licenciado. ¿Se escucha? Ah, ok, perfecto, perfecto. Y gracias. Entonces, así como les comentaba, ¿verdad? Todo lo que le estoy compartiendo en este momento es lo que se hace como contador, ¿verdad? Que de hecho, pues tiene que realizar una medición, tiene que hacer los reconocimientos contables con base al impuesto a la ganancia, ¿verdad? Ir analizando cuenta por cuenta, ¿verdad? Hasta llegar a los préstamos bancarios, ¿verdad? Que de hecho, pues de igual manera, a través de la sección 11 o la 9, ¿verdad? Y de igual manera, la sección 27, que es el deterioro de los activos, ¿verdad? Pero de igual se tiene que analizar si los préstamos bancarios tienen deterioro del préstamo bancario. Bueno, entonces, cuando es así, de igual manera se analiza con base a ese enfoque y todo eso podría generar un impuesto a la ganancia, ¿no? Porque de hecho, pues, por eso es necesario que nosotros de igual manera analicemos cuenta por cuenta, ¿verdad? A tal grado de que uno dice, bueno, y será de que todo lo que corresponde pues a la parte de mi estado de situación financiera me aplica el impuesto a la ganancia. Y de hecho, pues todo eso lo tiene que hacer cuando usted está elaborando un cierre contable, ¿verdad? Entonces se vuelve más interesante porque de hecho lo primero que tiene que hacer es analizar, ¿verdad? A través de un diagnóstico, a través del párrafo 27.5, me parece que es prácticamente el deterioro de los activos, si las cuentas están deterioradas. Y si están deterioradas, bueno, ya se sabe de que tiene que aplicar el impuesto a la ganancia, ¿verdad? Ese como punto de partida, ¿verdad? Y después ir analizando todos los aspectos que podría, ¿verdad? En un determinado momento, pues incluirse para efectos de poder calcular ya el impuesto a la ganancia con otro enfoque totalmente diferente. Pero así como les comentaba, en inventario tendría que analizarse específicamente pues el valor neto de realización, ¿verdad? Y si el valor neto de realización es menor o es mayor, bueno, ahí surgen, ¿verdad? Realmente pues las diferencias temporarias en la cual genera un activo o pasivo por impuesto diferido. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que ir analizando específicamente pues el impuesto a la ganancia, porque de hecho pues en todo el estado de situación financiera tiene que analizarse bajo esa perspectiva, ¿verdad? Con un enfoque totalmente tributario, ¿verdad? Y ir preparando, ¿verdad? Todo lo que corresponde pues a nuestros papeles de trabajo, porque esos papeles de trabajo nos van a servir a nosotros como evidencia, ¿verdad? Para efectos de que cuando llegue un auditor experimentado, ¿verdad? Y le diga, mire, licenciado o señor contador, ¿cómo determinó el impuesto a la ganancia? ¿Verdad? No, permítame, le dice usted como contador, ¿verdad? Y le prepara, ¿verdad? Le saca realmente sus papeles de trabajo con referencias totalmente pues tributarias, ¿verdad? Porque esa prácticamente es lo que nosotros tendríamos que ir justificando al momento de poder analizar esto que se refiere realmente al impuesto a la ganancia, ¿verdad? Tanto una base financiera, una base tributaria, determinación del impuesto, de las diferencias temporarias, ¿verdad? Y asimismo el cálculo de el impuesto a la ganancia a través de un activo o pasivo por impuesto diferido. Entonces, pero ¿qué tal si nosotros no tenemos un poco de conocimiento en cuanto al impuesto a la ganancia, ¿verdad? Uno dice, bueno, no voy a aplicar realmente el impuesto a la ganancia en mi contabilidad, ¿verdad? Entonces estaríamos incumpliendo el párrafo 3.3, ¿verdad? En la cual nos dice de que tenemos que tener, ¿verdad? O firmar o presentar una declaración jurada por cumplimiento de las normas. Y usted podría decir, no, pero yo no voy a cumplir realmente el impuesto a la ganancia, no lo voy a aplicar en la contabilidad, ¿verdad? Estaría realmente incumpliendo esa declaración jurada. Por eso es importante, ¿verdad?, de que nosotros tengamos un amplio conocimiento del impuesto a la ganancia, porque ese es el resultado de toda la contabilidad que usted ha hecho durante todo un periodo tributario o financiero, ¿verdad? Entonces, bajo esa perspectiva, quiero realmente de que comiencen a analizar, ¿verdad? Si vengo yo y comienzo a realizar tanto, ¿verdad?, mis reconocimientos, mis mediciones, que es la base para que nosotros como contadores trabajemos nuestra contabilidad, ¿verdad? Tomando en consideración de que las políticas contables manejan 4 criterios fundamentales: reconocimiento, medición, presentación y revelación, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las que utiliza el contador para poder manejar la parte contable? Los reconocimientos y las mediciones, tanto iniciales como posteriores. Esas van a ser las herramientas que el contador tiene que tener, ¿verdad? Para efectos de poder realizar la contabilidad, pues, con enfoque normas. Pero ¿qué tal si no hace ningún reconocimiento? ¿Qué tal si no hace ninguna medición, verdad? Entonces, creería de que no está enfocado prácticamente para normas internacionales o contabilidad, ¿verdad? Entonces, con base a eso, pues de igual manera se vuelve bastante interesante porque este tema, así como les digo, es bien amplio, ¿verdad?
Y les comento, una hora quizás no nos alcanzaría para seguir hablando de mucho, ¿verdad? Pero vamos a tomar en consideración puntos bien importantes, ¿verdad? En cuanto realmente pues a la parte de la parte técnica, que prácticamente pues el impuesto a la ganancia es como un control, ¿verdad? ¿Por qué como un control? Recordemos de que cuando habla realmente la normativa internacional para las primas completas, se vuelve como un control porque son bases totalmente financieras, son bases totalmente pues tributarias y surge un control, ¿verdad? Tanto de las obligaciones presentes y futuras para la determinación de el impuesto, ya sea un pasivo o ya sea un activo por impuesto diferido, ¿verdad? Y lo que se pretende específicamente, pues darle la razonabilidad de vida a las cifras en los estados financieros, con enfoque totalmente pues al impuesto a la ganancia, ¿verdad? Y de igual manera, este impuesto de la ganancia tiene que ser revelada en las notas a los estados financieros, ¿verdad? Cómo se tiene que aplicar, ¿verdad? Con base pues a lo que hemos estado analizando. Pero más adelante en la práctica nos vamos a dar cuenta realmente de que hay un impacto, ¿verdad? Totalmente tributario, que le toca pagar más al empresario, ¿verdad? Cuando uno dice, bueno, ¿y por qué será de que tiene que pagar más al empresario? Porque de hecho, pues lo que lo hace que pague más son las diferencias permanentes, ¿verdad? Y más adelante vamos a hablar un poquito de eso porque esas diferencias permanentes, ¿verdad? Que se determinan o que se pagan específicamente, pues incrementa el valor de la tasa de impuesto, ¿verdad? Y bueno, uno dice, bueno, ¿y cómo es posible, verdad? Si la tasa legal es del 30% y yo estoy pagando un 36%, por decir un ejemplo, ¿verdad? Entonces, todo va enfocado a la determinación de las diferencias permanentes. Si usted tiene muchas diferencias permanentes, esto le indica de que va a pagar más impuestos por la diferencia permanente. Más adelante lo vamos a ver con enfoque totalmente, pues ya en la práctica de Excel, ¿verdad? Entonces, ¿qué más podríamos analizar, verdad? El impuesto a la ganancia, ¿verdad? Va enfocado específicamente, pues, a esto. Un impuesto contable, un impuesto fiscal. ¿Por qué un impuesto contable? Recordemos de que la norma a través, ¿verdad?, de un proceso técnico nos establece que tendríamos que nosotros determinar una base contable o una base financiera que va enfocado específicamente pues a normas internacionales de información financiera, ya sea pymes o completas. Pero asimismo, de igual manera se tiene que determinar una base por impuestos fiscales, ¿verdad? O sea, bases tributarias. Y todo eso va a ir enfocado específicamente pues a su tratamiento con base a la normativa legal, ¿verdad? A la normativa legal tributaria, ya sea, ya no sé, este impuesto sobre la renta, código de tributario, entre todas las leyes tributarias que puedan regular aquí en nuestro país, ¿verdad? Entonces, teniendo esas dos bases, ¿verdad? Tanto financiera como, ¿verdad? Una diferencia, una base totalmente pues tributaria, se determinan las diferencias ya sea permanentes o temporarias, ¿verdad? Que prácticamente pues el ejemplo que traemos en esta diapositiva. Entonces, con base a eso uno dice, bueno, si yo determino unas diferencias permanentes, y ojo con esto, porque las diferencias permanentes son las que le hacen pagar más impuesto al contribuyente, o sea, al empresario. Pero mire, licenciado, ¿y por qué paga más impuestos, verdad? Por las diferencias permanentes. Más adelante, así como les digo, en la práctica de Excel lo vamos a ver ya un enfoque totalmente pues, ya planteado, ¿verdad? Entonces, y asimismo, pues se determinan diferencias temporarias, ¿verdad? Pero aquí hay un punto bien importante a considerar. De acuerdo a las normas internacionales, hay dos metodologías de tratamiento. Uno, a través del estado de resultado y a través del balance general, ¿verdad? Y uno dice, bueno, los máster, ¿verdad? Los gurús realmente, pues, de la parte técnica de normas internacionales dicen por ahí, ¿verdad? De que no se aplica, ¿verdad? El método del estado de resultado, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿y cómo será realmente de que están implicando eso, ¿verdad? Y de hecho, pues sí se aplica tanto el método del estado de resultado como el método del balance general. Y así como les digo, los grandes gurús de máster realmente, pues impuestos y toda la cuestión dicen de que no, ¿verdad? Pero se lo vamos a demostrar ya en la práctica cuando estemos ya elaborando prácticamente el Excel, ¿verdad? Porque de hecho todo, ¿verdad? Lo que corresponde pues a las metodologías es analizable específicamente bajo esas perspectivas, tanto, ¿verdad? Con el estado de resultado y tanto como el balance, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, ¿verdad? De lo que les comento realmente para poder determinar las diferencias temporarias es comparar, ¿verdad? El impuesto contable como un impuesto fiscal.
Y la diferencia me da de $200,000. Y esas diferencias temporarias son las que yo tengo que multiplicar, ya sea por el 25% o por el 30%, ¿verdad? Que todo va regulado a través del artículo 40 o 41 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, ¿verdad? Y todo va a depender específicamente de sus ingresos. De 150,000 para arriba, el 30%, 150,000 para abajo, el 25%. Referencia, ¿verdad? Sus ingresos. Entonces, ¿qué tal si usted viene y dice, bueno, pero los ingresos de esta compañía tienen $140,000, ¿verdad? Entonces usted automáticamente, pues ya dice, bueno, yo voy a aplicarlo, pues, la tasa vigente, que va a ser el 25%. ¿Por qué el 25%? Porque no pasa más de los $150,000 que el artículo nos establece. Entonces, con base a eso, pues se va determinando específicamente o analizando cuál sería, ¿verdad?, la tasa vigente que yo tendría que aplicar, ¿verdad? Y asimismo, ¿verdad?, las diferencias temporales se vuelven tanto imponibles como deducibles, ¿verdad? Las imponibles son las que se determinan a través del pasivo por impuesto diferido, pagaderos o imputados a futuro, ¿verdad? Pero aquí hay un dato bien importante que nosotros como contadores y auditores tenemos que tomar en consideración. Y en este punto, ¿verdad?, aquí viene un surgimiento. O sea, cuando yo comienzo a analizar, ¿verdad?, tanto lo que corresponde para el impuesto a la ganancia, ahí nace, ¿verdad?, o surge prácticamente por la aplicación de el activo o pasivo por impuesto diferido. Hay un surgimiento, pero de repente hay una reversión. ¿Pero qué significa esto? Cuando ya estamos nosotros aplicando ya la parte de las mediciones y los reconocimientos contables, que a un determinado momento pues surge prácticamente la determinación de un activo o un pasivo por impuesto diferido. Pero a futuro hay una reversión, ¿verdad? ¿Pero qué significa la reversión? De que si en este momento, ¿verdad?, a la empresa le toca pagar impuestos, a futuro va a tener realmente pues un remanente, o va a tener un beneficio, o va a tener un descuento. Bueno, todo lo que se refiere prácticamente pues a la parte de una compensación, ¿verdad? Hay un surgimiento, hay una reversión. Pago impuestos en este momento, me deduzco, ¿verdad?, los impuestos a futuro. Y eso es prácticamente pues lo que la norma internacional pretende, ¿verdad?, a través de la metodología pues del análisis, ¿verdad?, del impuesto a la ganancia. Entonces uno dice, bueno, ¿será de que yo estoy aplicando correctamente el tratamiento del impuesto a la ganancia con base a lo que estoy hablando, ¿verdad? Entonces uno tiene que hacer un análisis y decir, si es necesario que yo lo aplique bajo un surgimiento y una reversión, pues tengo que preparar, ¿verdad?, mi papel de trabajo para efectos de documentar todo la aplicabilidad realmente del impuesto a la ganancia. Y de hecho, pues lo puede hacer totalmente separado, ¿verdad?, que ir por elementos de los estados financieros y preparar prácticamente pues mi papel de trabajo, o hacer un cuadrito donde yo incluyo realmente todo lo que voy determinando a través de las diferencias temporarias, ¿verdad? O activo o pasivo por impuesto diferido. Porque de hecho, pues el auditor va a llegar y se lo va a pedir, ¿verdad? Si un determinado momento, pues no le ha pedido hasta este momento, ¿verdad?, la determinación del impuesto de la ganancia a su auditor, pues bueno, no sé realmente qué estaría auditando, ¿verdad? Pero de hecho, pues, así como le digo, ustedes tienen que documentar todo a través de su papel de trabajo, ¿verdad?, y de tenerlo listo, ¿verdad? Porque un auditor experimentado con muchos conocimientos técnicos va a llegar y lo primero que le va a decir, mire, aquí veo el impuesto diferido, regáleme los documentos, ¿verdad?, regáleme su papel de trabajo. Y usted le va a decir, pero mire, licenciado, yo no tengo ningún papel de trabajo, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo determinó el impuesto a la ganancia? No, lo que pasa es que ese impuesto a la ganancia es de otra cosa. Bueno, ¿qué otra cosa? Entonces, como que tienen que documentar todo, ¿verdad? Si ustedes van a enfocarse específicamente al tratamiento del impuesto a la ganancia, tienen que dejar sus papeles de trabajo, porque esa va a ser su base fundamental, ¿verdad? Porque no puede, bueno, aparte del auditor externo, va a llegar un auditor tributario, ¿verdad?, del Ministerio de Hacienda, y va a decir, mire, préstame su estado financiero y mira ahí realmente porque tienen impuesto a la ganancia, o activo o pasivo por impuesto diferido, ¿verdad? Mire, y como ha determinado el impuesto diferido, le va a decir el auditor tributario de la Dirección General de Impuestos Internos. Va a venir usted como contable, va a decir, no, aquí están mis papeles de trabajo, ¿verdad? Ah, ok, perfecto. Me parece bastante bien, ¿verdad? Y además, lo que creería de que lo va a felicitar, ¿verdad? Porque tiene que tener sus papeles de trabajo como evidencia para la determinación del impuesto de ganancia, ¿verdad? Y esos son puntos bien determinantes al momento de poder analizar, ¿verdad?, específicamente pues el pasivo
o activo por impuesto a la ganancia. Esta tabla es la que más se utiliza y es la que ustedes tienen que tener siempre en mente, ¿verdad? Porque de aquí va a depender realmente si usted dice, bueno, yo voy a aplicar el impuesto a la ganancia, pero bueno, ¿cómo lo determino? Usted puede decir, bueno, ¿en qué momento puedo determinar un activo o en qué momento puedo determinar un pasivo por impuesto a la ganancia? Y esta tabla es clave para que usted determine prácticamente si es un activo o un pasivo por impuesto diferido. Y partimos realmente con la base, ¿verdad? Base contable es igual, ¿verdad? A lo que corresponde prácticamente, pues, es igual a la base fiscal, ¿verdad? Base contable es igual a base fiscal. Entonces, no hay ningún efecto, sin efecto, tanto el activo o pasivo por impuesto diferido. Pero ¿en qué momento se puede dar? Cuando viene realmente el auditor, ¿verdad? Y le prepara su sistema contable, ¿verdad? Y le dice, mira, yo lo que voy a hacer es dejarte las bases, ¿verdad? Contables con las bases financieras iguales, ¿verdad? Perdón, base financiera con las bases tributarias iguales. A través de las políticas, te lo voy a dejar igual. Entonces, cuando viene el auditor y dice, le voy a preparar un sistema contable y las bases van a ser totalmente iguales, el efecto va a ser cero, ¿verdad? Y se dan caso, ¿verdad? Que cuando dice, bueno, te voy a dejar las mismas, ¿verdad? Los mismos porcentajes o los mismos años, ¿verdad? Para efectos de poder determinar, para que no tengas mucho problema al momento de contabilizar tus operaciones contables, ¿verdad? Entonces viene y le deja la misma base, entonces no hay efecto alguno, tanto el activo o pasivo por impuesto diferido. Pero cuando hay una base mayor, base contable mayor que la base fiscal, eso me indica de que tengo que tener, ¿verdad? O tengo que determinar un imponible o un deducible, ¿verdad? Pero en este caso, cuando la base contable o la base financiera es mayor que la base fiscal, eso me indica de que yo tengo que determinar un pasivo por impuesto diferido, ¿verdad? Entonces, como que son bases bien determinantes al momento de analizarla, ¿verdad? Porque si mi base financiera es mayor que mi base fiscal, automáticamente yo digo, bueno, es un activo imponible o, perdón, cuando estamos hablando de cuentas de activo, es un pasivo por impuesto diferido. Pero cuando hablamos de una cuenta de pasivo, es una cuenta, ¿verdad?, de activos por impuestos diferidos. Todo va a depender el análisis que usted haga, ¿verdad? Si está analizando específicamente una cuenta de activo y si la base financiera es mayor que la base fiscal, va a determinar un pasivo por impuesto diferido. Pero si es un pasivo el que se está analizando y su base financiera es mayor que su base fiscal, entonces va a determinar un activo por impuesto diferido, ¿verdad? Y asimismo, pues la tercera base, que prácticamente pues la base contable menor, ¿verdad?, que la base fiscal. Si está analizando una cuenta de activo, pues va a ser prácticamente pues un activo por impuesto diferido. Si estoy analizando un pasivo, va a ser si estoy analizando una cuenta de pasivo, ¿verdad?, va a ser pasivo por impuesto diferido, pero todo va a depender de las bases contables, ¿verdad?, ya sea mayor o menor, ¿verdad?, a la base tributaria. Entonces, como que este cuadrito, esta tabla de decisión, se vuelve muy importante al momento de poder aplicar el impuesto a la ganancia, porque con base a ese cuadro, usted decide, ¿verdad? Si tengo una base financiera totalmente, pues, mayor que la base tributaria, entonces yo ya sé de que tengo que determinar un pasivo por impuesto diferido. O si tengo una base menor que una base contable menor que la base fiscal, entonces yo ya voy a saber que es un activo por impuesto diferido. Pero todo va a depender qué cuenta estaría analizando, ya sea una cuenta de activo o ya sea una cuenta de pasivo. Entonces como que se vuelve bastante interesante y esta tabla de decisiones que tenemos que tener nosotros, ¿verdad?, para efectos de poder determinar los impuestos diferidos, ¿verdad? Y asimismo todo el proceso, ¿verdad?, en cuanto pues a las disposiciones técnicas, en la cual nos dice que se reconocerá el impuesto corriente, ¿verdad?, que es prácticamente pues la parte fundamental de determinar el impuesto corriente que comúnmente pues los empresarios pagan a través de su declaración de impuestos, ¿verdad? Identificar qué activos y pasivos se esperaría que afecten las ganancias fiscales. Y de hecho, pues todo lo que le comentaba, ¿verdad? Primeramente, el primer proceso sería reconocimiento del impuesto corriente. Posteriormente a eso, pues tiene que identificarse tanto la cuenta de activo
como las cuentas de pasivos, sí tienen una incidencia tributaria. Y es lo que les comentaba. Efectivo y equivalente al efectivo, ¿tiene incidencia tributaria, sí o no? No, ¿verdad? Perfecto. Cuentas por cobrar, ¿tiene incidencia tributaria, sí o no? Sí, perfecto. Inventarios, ¿tiene incidencia tributaria? Sí, perfecto. Entonces así tendríamos que ir analizando específicamente, pues, esto, ¿verdad? Cuando dice identificar activos y pasivos que se esperaría que afecten la ganancia fiscal, ¿verdad? De acuerdo a los párrafos aquí señalados. Y asimismo se determinará la base fiscal, ¿verdad? Recordémonos de que cuando nosotros estamos preparando nuestra contabilidad, la contabilidad va a enfoque pues totalmente pues, a normas internacionales, bases técnicas, bases contables, ¿verdad? Bases financieras. Pero de igual manera aquí nos dicen literal C de que tendríamos que determinar la base fiscal. Y la base fiscal es la relación que tiene, ¿verdad? Esa cuenta con los artículos que un determinado momento lo regula a través de leyes nacionales. Entonces, así como les explicaba realmente de las cuentas por cobrar, ¿verdad? Tenemos que, ¿verdad? De igual manera, la base financiera, pues aplicar la NIF 9 o la sección 11, instrumentos financieros. Pero para determinar la base fiscal o la base tributaria, yo me voy al artículo 32, ¿verdad? De la ley de impuestos de la renta y asimismo, pues el artículo 28 de su reglamento, que ahí me dice de que yo tengo que aplicar gestiones totalmente, pues, administrativas de cobro para poder considerar realmente que hay cuentas incobrables, ¿verdad? Y eso es prácticamente por lo que tendríamos que ver de manera totalmente, pues, integral, ¿verdad? Analizar el estado de situación financiera y determinar la base fiscal, que es lo que la norma nos está diciendo a través de el párrafo o literal C. Pero ¿qué más? Se calculará cualquier diferencia temporaria. Y de hecho, pues cuando ya se tienen las dos bases, base financiera, base tributaria, se determina pues las diferencias temporarias, que es lo que a través del ejemplo con anterioridad pues les había comentado. En el literal E, reconocerá activos por impuestos diferidos y pasivos por impuestos diferidos que surjan de las diferencias temporarias. O sea, ya la metodología, las disposiciones técnicas nos dicen qué es lo que tenemos que venir haciendo, ¿verdad? Ya solo nosotros tenemos que agarrar, ¿verdad? Tomar en consideración estas disposiciones técnicas y convertirlo como un checklist, ¿verdad? Bueno, ya hice esto, ya hice esto, ya hice esto, y perfecto. Y ahí va usted aplicando el impuesto a la ganancia con base pues a normativas técnicas. Y asimismo, ¿verdad? Lo que corresponde pues al literal F, medirá, ¿verdad? Los activos y pasivos por impuestos diferidos usando las tasas impositivas que hayan aprobado, ¿verdad? En el proceso de aprobación con las prácticas prácticamente terminadas. Entonces, esto nos indica de que yo tengo la obligación, ¿verdad? De utilizar las tasas vigentes, tanto el 25% o el 30%, dependiendo realmente sus ingresos, ¿verdad? Y asimismo, en el literal que reconocerá una corrección valorativa. Esta corrección valorativa se refiere a que en un determinado momento venga el gobierno gubernamental, ¿verdad? Y diga, bueno, vamos a cambiar las tasas de impuesto. Y usted ya haya determinado específicamente, pues, su impuesto diferido. Entonces, con una corrección valorativa, pues usted tendría la obligación de aplicar las nuevas tasas de conformidad, pues, a la aplicación o la determinación del ente gubernamental, ¿verdad? Entonces, esa corrección valorativa se refiere a eso, ¿verdad? De que tal vez usted ya preparó toda la planificación de pago de impuestos diferido, pero de repente surge un decreto, ¿verdad? A través del ente gubernamental y cambia todas las tasas, ¿verdad? Ya no es el 30, sino que puede ser el 33%, dependiendo, ¿verdad? Entonces ahí tendría que reconocer una corrección valorativa, ¿verdad? De acuerdo pues a los párrafos mencionados, 29, 21, 29, 22. Y asimismo distribuirá, ¿verdad? Los impuestos corrientes y diferidos entre los componentes relacionados de resultado u otro estado de resultado integral, patrimonio, de acuerdo al párrafo 29.27. Entonces, este es prácticamente los procesos, ¿verdad? Que nosotros tendríamos que ir aplicando con base pues a lo que la norma técnica, ¿verdad? Tanto la NIF para las pymes como la NIF 12, ¿verdad? Sección 29, NIF 12, nos establece pues los criterios ya fundamentados, ¿verdad? Con base a esto, nosotros tendríamos que ir aplicando pues nuestra determinación del impuesto de la ganancia, tanto la determinación del activo como un pasivo por impuestos diferidos. Si usted viene y comienza a analizar, ¿verdad? Este proceso a través del párrafo 29.3 comienza a hacer
a determinar punto por punto, ¿verdad? Literal por literal. Esa va a ser la guía que usted va a utilizar para efectos de poder cumplir con las disposiciones técnicas con base pues a la norma internacional de información financiera para las pequeñas y medianas entidades o NIF completa, ¿verdad? Entonces se vuelve bastante interesante porque de hecho pues ya con base a lo que hemos estado analizando nos vamos a ir al Excel, ¿verdad? Para efectos de poder ir avanzando realmente con los puntos bien determinados. Entonces, vamos a ver en este momento la parte más importante, ¿verdad? ¿Por qué más importante? Porque de hecho, pues, son, ¿verdad? Es prácticamente, pues, ya el Excel transformado prácticamente, pues, ya a la determinación del impuesto a la ganancia. Confírmame, por favor, si se mira bien el Excel, por favor, para poder iniciar a explicarlo, ¿verdad? Ok, perfecto. Muchas gracias por confirmar. Gracias. Por ahí me comentan que sí, ¿verdad? Creería de que los que no pueden observarlo puede hacer que tenga tal vez problemas de conexión, ¿verdad? Pero media vez los vean algunos compañeros o unos colegas, pues creería de que ahí estamos perfectamente bien. Ok. Sí se logra observarlo. Ah, ok, perfecto. Gracias, gracias. Entonces, lo que yo les comentaba al principio, de que al momento de poder analizar el impuesto a la ganancia, ¿verdad? Enfocado al deterioro de los inventarios, y este es un ejemplo del deterioro de los inventarios, partimos, ¿verdad? De una utilidad contable, que prácticamente pues es una conciliación, ¿verdad? Una conciliación de impuestos al momento que nosotros vamos a analizar ya la parte realmente pues de los impuestos corrientes, impuestos diferidos. Pero nosotros partimos para el año 21 de la utilidad contable por 10 millones de dólares en el estado de resultado o la utilidad antes del impuesto. Pero ojo con esto, porque aquí se vuelve bastante importante o muy interesante el momento de poder analizar, ¿verdad? Adiciones y deducciones, tanto, ¿verdad? Temporales como permanentes. Entonces, cuando nosotros comenzamos a analizar específicamente pues, las adiciones y hablamos realmente de adiciones temporal, aquí nosotros determinamos el deterioro de los inventarios, ¿verdad? Y es lo que les comentaba, que cuando nosotros comenzamos a realizar un cierre de un periodo, lo primero que tenemos que hacer es determinar si existe deterioro de las cuentas en nuestro estado, en nuestros elementos, los elementos del estado de situación financiera. Porque en este caso es un ejemplo del deterioro de los inventarios, que sí, en un determinado momento se hizo un diagnóstico, determinamos que existe un deterioro por $1 millón, ¿verdad? Reconocido a través de la DIC 2 en la sección 13, ¿verdad? Que prácticamente pues la parte referencial de los inventarios, pero asimismo, ¿verdad? Tenemos diferencias permanentes. Y ojo con esto, porque esto se vuelve bastante interesante al momento de poderlo analizar. ¿Por qué diferencias permanentes? Recordémonos de que las diferencias permanentes se dan cuando existen multas o sanciones de reguladores. Llámese ¿verdad? El pago de multas, ¿verdad? Por presentar extemporáneamente la declaración de impuesto, llámese multas o sanciones al pago con extemporáneo realmente de las planillas de la AFP y del Seguro Social, llámese multas o sanciones que establece prácticamente el Ministerio de Trabajo cuando no tiene un plan, ¿verdad? Un plan de prevención de riesgos laborales. ¿Qué tal si usted viene y le toca renovar específicamente pues la matrícula, ¿verdad? De comercio y no lo presenta en la fecha estipulada, sino que posteriormente le toca pagar un 25, un 50, un 100% de multa, ¿verdad? Entonces, todas esas multas, ¿verdad? O todo lo que yo les acabo de comentar se vuelven diferencias permanentes. Y esas diferencias permanentes, ¿verdad? Es lo que hace que incremente específicamente la tasa de impuestos. Y ahorita les voy a explicar el por qué, ¿verdad? Porque esta es la parte importante que quiero que ustedes se graben en su memoria, ¿verdad? Porque de hecho, si ustedes tienen muchas multas y sanciones a través de entes reguladores, eso indica de que va a pagar más impuesto el contribuyente, pues, o el empresario. Entonces, tiene 2 millones, ¿verdad? 2 millones prácticamente, pues, de multas y sanciones, ¿verdad? En la cual, al hacer la conciliación tributaria, ¿verdad? 10 millones más 3 millones me da 13 millones, ¿verdad? Pero ¿qué significa esto? De que como son cuentas
al momento de poder realizar yo la declaración de impuestos, bueno, se suman, ¿verdad? Como gastos no deducibles, por decirlo, pues. Y aquí estamos aplicando el método del estado de resultados, que más adelante o posteriormente pues vamos a ir viendo realmente enfocado pues a tanto a la parte de la metodología del estado de resultados como del estado del balance general, ¿verdad? Entonces le sumo, ¿verdad? Los 3 millones y me da $13,000 de utilidad tributaria. Aquí lo que estamos haciendo es realizando una utilidad tributaria, porque es lo que nosotros tendríamos que hacer, ¿verdad? Entonces, con base a eso, venimos y decimos, bueno, ¿cuánto es lo que yo tengo que aplicar, verdad? Para efectos de poder determinar impuesto corriente, impuesto sobre la renta corriente. Multiplico los 13 millones por el 30% y me da, ¿verdad? Un valor de $3,900,000, que prácticamente pues es el impuesto corriente determinado. Y se recuerdan pues en las disposiciones técnicas que estábamos comentando, ¿verdad? En el proceso de la determinación del impuesto de la ganancia, que primeramente se tiene que determinar el impuesto corriente. Y aquí estamos aplicando lo que es normas internacionales de información financiera para las pequeñas y medianas entidades. Determino pues el impuesto corriente del 30%, pues bueno, $3,900,000, en la cual se declara y se paga al inicio de cada año, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, registro, hago mi reconocimiento, ¿verdad? Gasto por impuestos corrientes, impuestos sobre la renta corriente contra impuestos por pagar, ¿verdad? En la cual lo posiciono para efectos de poderlo pagar posteriormente. Pero asimismo, ¿qué me dice en este momento la parte técnica? Si yo en un determinado momento determino que hay deterioro de los inventarios, ¿verdad? Aquí hay una frase totalmente que es importante que lo analicemos, ¿verdad? Para la determinación del impuesto sobre la renta diferido, que todo perjuicio trae un beneficio, ¿verdad? Y ese es el punto bien importante a determinar. Si vengo yo y digo, bueno, pero estos gastos no me los determinaron, no me los aceptó el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? En la cual pues yo igual los sumo para efectos de no, de que se vuelvan no deducibles, ¿verdad? Pero todo perjuicio trae su beneficio. ¿Qué significa esto? De que yo tengo que registrar en este momento pues el impuesto a la ganancia o el impuesto o el activo por impuesto diferido. Pero ¿qué significa esto? De que yo en un determinado momento pues ahorita, ¿verdad? Tengo realmente un remanente en la cual pues yo no voy a pagar impuestos en estos meses o en este año, ¿verdad? Por decirlo, pero posteriormente pues tengo que pagar impuestos, ¿verdad? Y ese es el efecto prácticamente pues de la determinación del impuesto de la ganancia. Pago impuesto ahora, a futuro no podría pagar. No pago impuesto ahora, a futuro sí tengo que pagar. Y eso es lo que la parte tributaria pues con enfoque, ya enfoque de normas, pues se establece, ¿no? Y esa es la parte importante que nosotros tendríamos que saber. Entonces vengo, ¿verdad? Como un buen contador ya experimentado, ¿verdad? Establezco lo que corresponde pues a la parte de la determinación del impuesto sobre la renta diferido, ¿verdad? Que prácticamente pues lo que yo tendría que ir determinando. Entonces multiplico $1,000,000 que corresponde prácticamente al deterioro de los inventarios, lo multiplico por el 30% y determino que son $300,000 que sería activo por impuestos sobre la renta diferido. Y ahí yo hago mi reconocimiento contable, ¿verdad? Y asimismo, pues todo lo registro a través de el impuesto sobre la renta diferido, pues en resultados. Entonces, ya teniendo prácticamente pues registrado mi ahorro, ¿verdad? Mi ahorro tributario. Entonces, yo comienzo a analizar, ¿verdad? Yo comienzo a analizar de que ya todo está perfectamente ya determinado. Y aquí yo reconozco la pérdida del deterioro de los inventarios por $1,000,000 y abono deterioro de los inventarios por $1,000,000. Entonces, ¿qué más podríamos considerar? Y aquí venimos y decimos el efecto del estado de resultados. Partimos del estado de resultados, ventas, costo de venta y la utilidad antes del impuesto, que es lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? Y yo es lo que tengo que analizar. Y esta utilidad antes del impuesto prácticamente pues es como de donde partimos nosotros, ¿verdad? De la utilidad contable, $10,000,000. Pero ¿cuál es el punto importante aquí? El punto importante de esto es de que nosotros tendríamos que analizar, ¿verdad? Un efecto combinado del impuesto sobre la renta, porque prácticamente
prácticamente pues lo que la norma internacional a través de la NIC 12 nos establece. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, primeramente, determinamos la utilidad antes del impuesto, 10 millones. Impuestos, tanto corrientes como diferidos, ¿verdad? Y comenzamos nosotros a ver, ¿verdad? Lo que corresponde a la parte de el impuesto corriente, que ya lo determinamos, contra el impuesto diferido. ¿Verdad? Como podemos ver, pues a través de los reconocimientos, pues nosotros lo aplicamos, ¿verdad? Reconocimiento, impuestos corrientes, impuestos diferidos, pero aquí viene lo más importante, ¿verdad? Determinar el efecto combinado. ¿Cómo lo voy a, ¿verdad? Tanto el impuesto corriente y asimismo, pues lo que corresponde pues a la parte de el impuesto diferido. Y me da un resultado, 3.900.000 menos 300.000 me da 3.600.000. Y eso es el efecto combinado que la norma tendríamos que aplicarlo. Entonces determinamos, ¿verdad? Lo que corresponde a la utilidad neta, 6.400.000. Perfecto. Ahí ya yo terminé de aplicar prácticamente pues el cálculo de acuerdo a la norma internacional, ¿verdad? Efecto combinado del impuesto sobre la renta, tanto corriente como diferido. Pero aquí viene realmente este punto bien importante que de igual manera quiero compartirles. La tasa combinada del impuesto sobre la renta. Comienzo a dividir, ¿verdad? 10 millones entre, ¿verdad? 3.600.000 dólares. Y me da el resultado, ¿verdad? De el 36%. Bueno, ¿y cómo es eso de que yo voy a pagar un 36%? Tomando en consideración de que la tasa legal del impuesto sobre la renta es del 30%. Esas son las grandes preguntas que nosotros nos hacemos, tanto financiero como tributario, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, analicemos un poco más, ¿verdad? Venimos y comenzamos a analizar el efecto combinado de las diferencias permanentes. ¿Cómo lo vamos a determinar? Bueno, rastreemos realmente las fórmulas para efectos de poder comprender y analizar, ¿verdad? De que aquí prácticamente, pues no, aquí va todo formulado para efectos de poder analizar de dónde vienen realmente esos datos. Y para determinar específicamente el efecto combinado, la tasa del efecto combinado del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Aplicamos los 2 millones, lo multiplicamos por el 30% y lo dividimos, ¿verdad? Por 10 millones de dólares, ¿verdad? Que son la utilidad antes del impuesto. Y eso me genera específicamente, pues, el incremento del 6%. Y ese incremento del 6% viene específicamente, pues, de calcular, ¿verdad? O de determinar lo que corresponde a las diferencias permanentes. O sea, esto, lo que yo les estoy sombreando en este momento de los 2 millones, es lo que hace que genere realmente pues el impuesto o lo que corresponde pues a la parte de el incremento de la tasa del impuesto. Entonces uno dice, bueno, y será de que yo tengo, ¿verdad?, que aplicarlo bajo esa perspectiva. De hecho, pues ese análisis tendríamos que nosotros hacerlo al momento de poder determinar el impuesto de la ganancia. Entonces, como podemos observar, se vuelve muy importante darle el seguimiento correspondiente pues a las diferencias permanentes, porque las diferencias permanentes, a través de este ejemplo, me hace que incremente un 6% de la tasa legal, ¿verdad? Y aquí podemos observar, la tasa legal es del 30%, la tasa combinada del impuesto sobre la renta es el 36%. Eso me indica de que hay un efecto de las diferencias temporarias de un 6%. Entonces digo, bueno, ¿cómo es posible realmente de que yo esté pagando más impuesto por tener diferencias permanentes, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, ir pagando, ¿verdad?, en sus días correspondientes de pago, ¿verdad?, para efectos de que no generen multas ni sanciones al momento de poder analizar. Entonces se vuelve bastante importante el momento de poder ver todos estos detalles, ¿verdad? Y asimismo la comprobación, ¿verdad?, de lo que corresponde pues al efecto de la tasa combinada, ¿verdad?, contra, ¿verdad?, el efecto, bueno, estas son las comprobaciones que uno tiene que estar haciendo al momento de poder decir, ¿verdad?, ¿cómo es posible de que yo tengo que determinar esto? Bueno, a través de la fórmula yo comienzo a aplicarlo, ¿verdad? Y se mira que si yo lo aplico de acuerdo a fórmulas, eso indicaría de que el efecto combinado del impuesto a la ganancia, pues es totalmente, pues,
efectivo, porque me ha cuadrado al momento de poder analizarlo y poder determinar que sí, ¿verdad? Hay un efecto combinado de 3 millones y el efecto combinado, pues a través de la fórmula, pues son 3.600.000. Entonces, ahí pues yo termino pues ya el proceso de lo que corresponde pues a la parte. Entonces, la pregunta sería, ¿será de que lo están? Dejo las interrogantes. Entonces, por efectos de tiempo, ¿verdad? No, quizá nos vamos a quedar hasta aquí porque de hecho, pues hay mucho que comentar prácticamente del impuesto a la ganancia. Pero asimismo, pues bueno, hacerle la más grata invitación a cada uno de ustedes, ¿verdad? Porque de hecho hay un diplomado, ¿verdad? En la cual nosotros estamos prácticamente, pues bueno, lo vamos a impartir el 29 de este mes, ¿verdad? Que ya prácticamente sería la otra semana para efectos de poder ir ampliando el conocimiento con base pues, a lo que corresponde pues, a la normativa técnica. Entonces, cualquier interesado, pues bueno, ahí se comunican con la licenciada Melanie, ¿verdad? Para que les dé todas las especificaciones del diplomado, que va a estar muy interesante. Lo vamos a llevar a otro nivel, ¿verdad? Ya vieron prácticamente pues la importancia de poder determinar el impuesto de ganancia con base a un efecto combinado, impuesto corriente, impuesto diferido, ¿verdad? Pero más allá lo vamos a analizar con otro enfoque totalmente diferente. Bueno, estimados, para mí ha sido un placer y un gusto haber compartido, bueno, estas píldoras de conocimiento con cada uno de ustedes. No sé si, licenciada, si va a dar algún comentario, algún anuncio. Permítame. Bueno, pues muchas gracias a cada uno de los participantes de este pequeño webinar. Yo sé que el tema es muy amplio, ¿verdad? Y el tiempo quizás no alcanza para poder ver todo lo que necesitan ver respecto a este tema. Sin embargo, pues es una de las pequeñas opciones que nosotros hemos querido pues brindarle juntamente con el licenciado Walter, quien va a ser el facilitador de un diplomado que vamos a estar impartiendo a partir del 29 de enero. Este diplomado es el diplomado de impuesto a la ganancia. Ahí pues se va a ver de una forma más amplia este tema del impuesto diferido, entre otras cosas más, ¿verdad? Para todo aquel que necesite o desee que yo les brinde información respecto al diplomado, pues se pueden contactar conmigo al 2231-9696 o al 7989-6866 y con mucho gusto yo les voy a brindar la información respecto al diplomado de impuesto a la ganancia, ¿verdad? El cual lo va a estar impartiendo el licenciado Walter Amaya. Pues como ustedes pudieron observar, pues él sabe mucho acerca de estos temas, ¿verdad? Y puede ser de mucho provecho para cada uno de ustedes si quieren ampliar más sobre la temática del impuesto diferido, pues ya saben, estamos a la orden, pueden contactarse al 2231-9696 o al 7989-6866. Les voy a dejar aquí en los mensajes las formas de contacto por si alguno de ustedes desea inscribirse al próximo diplomado que vamos a estar impartiendo el 29 de enero. En este caso, pues, esto sería todo. Agradezco la participación de cada uno de ustedes y, pues, a todos aquellos que se inscribieron a través del formulario, ya se les compartió la presentación, ¿verdad? Igual, si necesitan algún apoyo respecto a los diplomados que vamos a estar impartiendo, pueden escribirnos a los contactos que les he dejado en el chat y mencionarle, ¿verdad?, que este diplomado pues también acredita horas ante el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría. Pueden pues acreditar horas de educación continuada con este diplomado. Entonces les deseo una feliz tarde a cada uno de ustedes, esperando pues que hayan aprendido un poco acerca del impuesto diferido y que puedan inscribirse a nuestro diplomado de impuesto a la ganancia. Que tengan feliz tarde.